¿Alguna vez te has preguntado cuál es el Digimon más popular de toda la franquicia? Bueno, ya seas fan o no, estoy seguro que tú mismo puedes responder esta pregunta. Y es que desde su debut en Digimon Adventure or Wargame, Omegamon se ha vuelto bastante popular, tanto que a lo largo de 20 años nos han regalado 7 diferentes versiones de este Digimon tan famoso en la franquicia. Y en este video te explicaré cada uno de estos Omegamon, ya que su trasfondo va más allá de un cambio en el diseño. Yo soy Soul, comenzamos. Y si vamos a hablar de todos los Omegamon que existen, debemos empezar por el más conocido, Omegamon, un caballero Digimon nacido de la fusión entre Wargreymon y Metal Garurumon, que debido a la poderosa voluntad de todos aquellos que deseaban el bien, lograron fusionar a estos dos Digimon. Omegamon también es conocido por pertenecer a la Orden de los Caballeros Reales, gracias a que es un Digimon que combina las cualidades de los dos Digimon que lo conforman. Es considerado un guerrero multitipo, está equipado con una espada y un escudo en su brazo izquierdo, y un cañón y misiles en su brazo derecho. En su movimiento especial usa el cañón Garuru, congelando al oponente con disparos fríos que llegan al cero absoluto, para posteriormente atacar con la espada Grey que está equipada en su brazo izquierdo. Omegamon Sword. Gracias a la presencia del Black Digitron, el cual es una misteriosa secreción oscura que influye en la evolución de un Digimon, hace que Omegamon adquiera un color más oscuro, otorgando de igual forma un poder mayor a su forma base, pero reduciendo su velocidad y agilidad significativamente. Omegamon Sword D. Esta forma se obtiene cuando Omegamon Sword es inyectado por un programa virus, logrando una contradicción constante en su programación, ya que como recordamos, Omegamon dentro de sus atributos es un Virus Busters, en otras palabras, un Digimon que se especializa en la caza y destrucción de Digimon de tipo virus. Bueno, cuando se le inyecta este virus, hace que su Digicore se autodestruya constantemente, otorgándole esa apariencia demacrada. El virus curioso que se le fue implantado y el programa de vacunas que posee dentro de él chocan entre sí, haciendo que se vuelva inestable, por lo que su cuerpo herido continúa atacándose constantemente, provocando un gran daño y cansancio sin recuperarse nunca. Esto ocasiona que su juicio se vea nublado, viendo a todo Digimon como un enemigo amenazante, y cualquiera que se acerque lo suficiente será atacado sin piedad. Omegamon Alter V. Cuando la lucha entre el virus y el programa de vacuna que luchaban entre sí dentro de Omegamon Sword D logra estabilizarse, da como resultado a Omegamon Alter V. Si bien gracias a esto su cuerpo dejó de autolesionarse, dentro de él surge otra lucha, ya que mientras su naturaleza dicta que debe de cazar a los Digimon Virus, gracias al proceso de estabilización por el que pasó, ahora es un Digimon Virus, provocando la pérdida de sí mismo, sumiéndolo en un estado totalmente fuera de control, haciéndolo sumamente peligroso. Omegamon Alter C. Un Digimon nacido gracias a la fusión de la subespecie Blitzgreymon y Kresgarurumon. Su poder es equiparable al de un Omegamon perteneciente a los Caballeros Reales. Recordemos que aquellos Digimon que pertenecen a esta orden son significativamente más fuertes que sus versiones que no lo son. Hasta el día de hoy se desconoce cómo es que esta fusión se llevó a cabo, aunque se dice que al igual que el primer Omegamon, este logró fusionarse gracias a la poderosa voluntad de alguien. Sus movimientos especiales es un disparo de plasma que lanza desde su cañón Grey y el uso de su espada Garuru, de la cual no hay nada que no pueda ser cortado por ella. Algo sumamente curioso es que si en el momento de la fusión se añade Black Digitron, este Omegamon se convierte en un Omegamon Alter V, es decir, Omegamon Alter S es el resultado de diversos métodos evolutivos en Omegamon. Omegamon Modo Misericordioso. Este es un Digimon que tiene la apariencia de un ángel, con grandes alas blancas que se revolotean como si de una bufanda se tratase.
que después de haberse dado cuenta que hay personas que solo pueden ser salvadas luchando y derrotándolas, se transforma en esta forma, a través del dolor y el valor. La difusión de fotones que cubre su cuerpo, en forma de líneas azuladas, se asemeja a las lágrimas derramadas por sus enemigos. Estas líneas, que recorren la mayoría de su cuerpo, aumentan el poder drásticamente por un tiempo limitado. Su deber es el de aliviar a los Digimon que han sido corrompidos y han perdido el juicio en sí mismos, por lo que todo lo que ataca es aquello que alguna vez tuvo un buen corazón. La espada Grey que poseía ahora se transformó en una katana, con el nombre de Grey Toe, un arma para derrotar misericordiosamente a sus oponentes, cortándolos en un solo golpe, balanceando su hoja con sentimientos de despedida en su corazón. De igual forma, su cañón Garuru se ha transformado en la técnica Garuru Hou, donde dispara aire frío, acero absoluto, en forma de láser. Omegamon X. Cuando el anticuerpo X entra dentro del Digicore de Omegamon, le otorga un gran poder que lo convierte en uno de los Digimon más poderosos. Teóricamente, es imposible que sea derrotado, esto gracias a la adquisición de la Omega Inforce, que gracias a su poder es que logra desbloquear por completo esta habilidad, la cual le permite ver el futuro durante una batalla, sin mencionar su movimiento especial Eye Delete, el cual usando su espada Grey, logrando cortar todo aquello que toque su cuchilla. ¿Y qué opinas? ¿Ya conocías a todas estas versiones de Omegamon? ¿Cuál ha sido tu favorita? No olvides que si quieres que hable de otro Digimon en específico, házmelo saber por medio de la caja de comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este video, no olvides regalarme tu sexy y suculento like. Yo soy Soul y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Precious time だらけの頼りない翼でも